este vídeo voy a analizar algunos ejercicios de genética molecular que han aparecido en los exámenes de EBAU del Principado de Asturias en los últimos años. Un tipo de ejercicio bastante común es este, en el que nos aportan el código genético para que trabajemos con él en determinados aspectos, sobre todo relacionados con la transcripción y la traducción. Dice lo siguiente: el emperador romano Claudio murió consumiendo la seta Amanita phalloides, que es una de las setas más peligrosas que se conocen. Su toxicidad es debida a una proteína llamada alfa-amanitina que inhibe la acción de la ARN polimerasa 2. En el apartado A nos piden que nombremos y definamos los procesos que quedan bloqueados por la acción de la amanitina. Debemos contestar que la toxina bloqueará el proceso de transcripción, ya que al inhibirse la ARN polimerasa se bloqueará este proceso y no podrá fabricarse el ARN mensajero. Y definiremos transcripción como el proceso por el cual se fabrica ARN mensajero usando como molde la doble hélice de ADN. Y al no poder fabricarse el ARN mensajero, tampoco va a poder tener lugar el proceso de traducción, ya que no habrá ningún ARN mensajero que traducir en los ribosomas. Y definiremos traducción como el proceso por el cual se fabrica una proteína a partir del ARN mensajero generado durante el proceso de transcripción. Resumiendo, al quedar bloqueado el proceso de transcripción y no poder llevarse a cabo la traducción posterior, dejarán de fabricarse proteínas. El apartado B nos dice que esta proteína está formada por los siguientes aminoácidos: asparagina, cisteína, glicina, isoleucina, glicina y triptófano. Utilizando la tabla del código genético adjunta, indique la secuencia de los fragmentos de ARN mensajero y de ADN, indicando la polaridad de los mismos. Comenzaremos con el ARN mensajero. El primer aminoácido es la asparagina, que podrá corresponder a los codones AAU o AAC. Así que podremos comenzar por el extremo 5' poniendo, por ejemplo, el codón AAU. El segundo aminoácido es la cisteína, cuyo codón puede ser UGU o UGC. Por lo que después del codón AAU podemos poner, por ejemplo, el codón UGU. El tercer aminoácido es la glicina, que puede corresponder a los codones GGU, GGC, GGA o GGG. En este caso insertaremos el codón GGU posterior al UGU de la cisteína. El cuarto aminoácido es la isoleucina, que puede ser AUU, AUC o AUA. Insertamos, por ejemplo, el codón AUU. El quinto aminoácido vuelve a ser una glicina, y por variar un poco el codón insertado, en este caso vamos a poner el codón GGG. Obviamente podríamos poner cualquiera de los cuatro. El último aminoácido es el triptófano, que solamente tiene un codón, el UGG, por lo cual añadimos el codón UGG y después indicamos la polaridad, que en este caso nos corresponde al extremo 3'. Para hacer el ADN, sencillamente haremos una hebra en dirección 5', 3', idéntica a la del ARN mensajero, pero en la cual pondremos timinas en lugar de uracilos, es decir, sustituiremos las Us de los uracilos por Ts de timinas. La secuencia sería, por lo tanto, AAT, TGT, GGT, ATT, GGG y TGG. Y posteriormente, en dirección 3', 5', debemos elaborar la cadena complementaria a esta. En esta hebra complementaria colocaremos una timina enfrente de cada adenina, una adenina enfrente de cada timina, una citosina enfrente de cada guanina y una guanina enfrente de cada citosina. Es decir, enfrente de cada A tiene que quedar una T, enfrente de cada C tiene que quedar una G. Es decir, TTA, ACA, CCA, TAA, CCC y ACC. En ese tipo de ejercicios lo más importante es no equivocarnos con las polaridades. Siguiendo el orden de los aminoácidos, el ARN mensajero lo haremos en dirección 5', 3'. Y después el ADN, que es idéntico a este, solamente que cambiando los uracilos por timinas, también será el que esté en dirección 5', 3',
teniendo solo que hacer la hebra complementaria después en dirección 3, 5. En el apartado C nos dice que los pacientes intoxicados con esta seta sufren daños graves en las células del hígado y de los riñones por un descenso progresivo de la actividad metabólica. ¿Qué relación establece entre la manita y la actividad metabólica de las células? Bueno, pues como ya indicamos en el apartado A, se bloqueará la transcripción, por lo tanto no se va a poder generar ARN mensajero. Esto va a provocar que no existirá ARN mensajero disponible para el proceso de traducción, por lo que dejarán de fabricarse proteínas. En resumen, la manita bloqueará toda la actividad metabólica de la célula, ya que no se producirán proteínas y por lo tanto dejarán de producirse los enzimas necesarios para catalizar y controlar las reacciones metabólicas de la célula. En esta segunda pregunta nos muestra un esquema y nos dice que el esquema representa la transcripción, el procesamiento del RNA y la síntesis de polipéptidos en una eucariota. El apartado A nos pide que identifiquemos los distintos elementos representados por números. No vamos a centrarnos en el orden numérico, sino tratar de entender el proceso e ir identificando todos los componentes uno por uno. El número 1 evidentemente corresponde al ADN. Y dado que estamos hablando del proceso de transcripción, el número 4 debe corresponder forzosamente al ARN mensajero, en este caso el ARN mensajero maduro. Sabemos que es el ARN mensajero maduro porque en la parte final del mismo encontramos varias adeninas consecutivas, y esto corresponde a la cola poli A que se incorpora en el extremo 3' del ARN mensajero de eucariotas en su proceso de maduración. El número 2 es la proteína que está fabricando el ARN mensajero, por lo tanto corresponderá a la ARN polimerasa. El número 3 representa unos fragmentos intermedios de ARN mensajero que se están eliminando mediante un proceso que se conoce como splicing, es decir, el número 3 corresponde a los intrones. La parte inferior del esquema está representando el proceso de traducción del ARN mensajero maduro. Por lo tanto, el número 5 está representando la subunidad pequeña del elemento celular que se encarga de la traducción, es decir, la subunidad pequeña del ribosoma. Y del mismo modo, el número 6 corresponderá a la subunidad grande del ribosoma. Y finalmente, el número 7 está representando la proteína o polipéptido que se ha fabricado en el proceso de traducción. En el apartado B nos pide que expliquemos mediante un esquema en qué consiste la replicación semiconservativa del ADN. Debemos hacer un esquema en el cual expliquemos que en el proceso de replicación las dos hebras del ADN se separan y las ADN polimerasas fabricarán el ADN nuevo usando como molde el ADN antiguo, de forma que el nuevo ADN sintetizado tendrá una hebra antigua, es decir, la que ha usado como molde, y una hebra nueva, que es la que ha fabricado la ADN polimerasa. Y esto sucederá con cada una de las dos hebras de ADN. Se denomina semiconservativa porque el ADN replicado tiene una de sus dos hebras antigua, que es la que ha usado como molde, y otra hebra nueva, que es la recién sintetizada. He representado una de las líneas del ADN como una línea discontinua porque si nos fijamos ahí la ADN polimerasa estaría fabricando en dirección 3', 5', algo que es imposible, ya que las ADN polimerasas solamente fabrican en dirección 5, 3, y por eso debería ir fabricándola en forma de fragmentos de Okazaki cuando se desplaza en esa dirección. En el apartado C nos pide que indiquemos dos diferencias entre los ARN mensajeros de procariotas y los ARN mensajeros de eucariotas. Hay varias diferencias, aunque quizás las tres más evidentes son las siguientes. La primera, el ARN mensajero de eucariotas tiene una guanina modificada en el extremo 5' y que se denomina 5' cap. En este esquema lo podemos ver como un punto más grueso al inicio del ARN mensajero. Además, el ARN mensajero maduro en eucariotas posee al final, en el extremo 3', una serie de adeninas consecutivas que se denomina
cola, polía y que también están representadas en el esquema. Aunque quizás la diferencia más significativa es que el ARN mensajero de eucariotas posee intrones, es decir, zonas interiores del gen no codificantes que deben ser eliminadas mediante un proceso que se denomina splicing. Es decir, el ARN mensajero eucariota en su proceso de maduración debe sufrir una modificación posttranscripcional denominada splicing, en el cual se eliminarán fragmentos no codificantes denominados intrones, uniendo entre sí las partes codificantes, que se denominan exones. En la pregunta número 3 nos volvemos a encontrar con una tabla con el código genético, aunque como veremos en este ejercicio nos piden el proceso inverso al que nos han pedido en el primer ejercicio del vídeo. Pero antes, en el apartado A nos pide que expliquemos las características del código genético. Podemos decir que el código genético es universal, ya que es idéntico en todos los seres vivos conocidos. Es decir, esta tabla que estamos viendo con el código genético sirve para cualquier ser vivo del planeta conocido. Es continuo, ya que los codones se establecen secuencialmente, poniéndose uno detrás de otro, sin espacios ni solapamientos entre ellos. Es específico, lo cual significa que un codón solo codifica para un aminoácido. Y finalmente es degenerado, lo que quiere decir que hay más codones que aminoácidos, es decir, hay aminoácidos que están codificados por más de un codón. En el apartado B nos muestran una secuencia de ADN que corresponde a un segmento de un gen y nos piden que indiquemos la secuencia de ARN mensajero, su polaridad y la cadena de aminoácidos resultante a partir de esta secuencia de bases. Para obtener el ARN mensajero debemos tomar la hebra de ADN en dirección 5', 3', es decir, cogeremos esta hebra de la parte superior. Esta hebra de ADN será exactamente igual que la secuencia de ARN mensajero fabricada, solamente que tendremos que sustituir las timinas por uracilos. De esta manera, la secuencia de ARN mensajero, comenzando por el extremo 5', será AUC, CCU, AGU, AUU, AUG y en este punto finalizaremos con el extremo 3'. Y ahora, para fabricar el polipéptido correspondiente, usaremos este mismo ARN mensajero, el código genético que nos aportan en el cuadro, y comenzaremos con el primer aminoácido que corresponde al extremo amino inicial. Las tres primeras bases, el codón AUC, corresponde, como podemos ver en el cuadro, a la isoleucina. El segundo codón, CCU, corresponde a la prolina. El tercer codón, AGU, a la serina. El cuarto codón, AUU, es la isoleucina. Y por último, el codón AUG corresponde a la metionina, tras lo cual añadiremos el extremo carboxilo terminal. Y con esto ya tenemos la cadena de aminoácidos correspondiente con sus extremos amino inicial y carboxilo terminal. El apartado C nos dice que tras una mutación en el gen indicado en el apartado B se obtiene la siguiente secuencia de aminoácidos: isoleucina, prolina, asparagina, isoleucina y metionina. Razone qué tipo de mutación puede explicar el cambio en la cadena de aminoácidos. Como podemos ver, la diferencia entre la cadena de aminoácidos que nos muestran y la que nosotros hemos obtenido es que en el tercer aminoácido nosotros tenemos serina, mientras que en la secuencia que nos muestran nos marcan una asparagina. El codón de la serina es AGU, mientras que el codón de la asparagina es AAU, es decir, lo que hemos visto es un cambio de una guanina por una adenina. Y yendo al ADN que ha servido de molde para obtener este ARN mensajero, lo que vemos es que se ha sustituido un par GC, es decir, un par de bases guanina-citosina, por un par de bases AT, ya que en el codón actual, donde teníamos una G, ahora tenemos una A. El cambio GC por AT significa que una guanina ha sido sustituida por una adenina y una citosina ha sido sustituida por una timina. Esto significa cambio, base púrica por base púrica y base pirimidínica por base pirimidínica.
A estas mutaciones se les denomina transiciones. Y con esto habríamos concluido este pequeño problema de genética molecular. With my appetite.